narrativas de la víctima ofendido, solicitar medidas cautelares al juez. Es decir, no solo está en manos de la Fiscalía el hecho de ejercer una de sus obligaciones y facultades de que se impongan medidas cautelares. También forman parte de los derechos de la víctima u ofendido. Entonces, como obligación del Ministerio Público, evidentemente, solicitar medidas cautelares que se apliquen al imputado en el proceso. ¿Qué vemos en esta situación? Primero, las reglas generales para la aplicación de las medidas cautelares son impuestas por el juzgador necesariamente, por un tiempo indispensable y necesario, que se estima que no pasará de 2 años, con la excepción de que si el imputado o vinculado a proceso, que usted no tiene la vinculación a proceso, que es una de las formas en que se establece el hecho y la clasificación jurídica que se le está señalando, y entonces a partir de ahí se fija como máximo 2 años de prisión preventiva oficiosa, a menos que el imputado prolongue ese espacio-tiempo por cuestiones de recurrir a algunos recursos, pues será el tiempo máximo permitido. De lo contrario, si rebasan esos tiempos y no hay no se obstaculiza el proceso por parte del procesado, entonces quiere decir que esa persona será puesta en libertad. Hasta hoy yo no he sabido de un solo caso en ese sentido. Y lo más importante, pues que se dice que es el tiempo indispensable para asegurar presencia del imputado en el procedimiento, garantizar seguridad de víctima, ofendido, testigo y evitar su obstaculización. Aunque también se dice que es la última, la menos lesiva, la que deba de imponerse, pero existe en el propio Código Nacional. Aquí hay una situación interesante que nace con un principio de proporcionalidad, que esa es una obligación del juzgador al imponer una o varias medidas cautelares distintas a prisión preventiva oficiosa, porque esas no se cuestionan, aunque hay casos interesantes que voy a hacer mención, de 2 jueces únicamente en todos los 32 estados de la República Mexicana que no imponen la prisión preventiva oficiosa. Al día de hoy, ellos prescinden de la misma, y les voy a explicar cómo. A mí me parece interesante esa postura. Se dice que para determinar una medida cautelar es la idoneidad y la proporcionalidad a la medida con la base en la cual el juez va a tomar esa consideración para hacer ese análisis de evaluación de riesgo realizado y demás. Entonces el juez tiene que justificar obligatoriamente que la medida cautelar impuesta es la menos lesiva. ¿Y de qué sirve entonces si ya tiene una prisión preventiva automática oficiosa? Pues que se imponga la menos lesiva. Si ya la tiene, aquí opera la prisión preventiva justificada. ¿Cómo opera? Tenemos casos emblemáticos, políticos, en que una persona del anterior, exfuncionario público del anterior sexenio, fue sometida a prisión preventiva justificada por una razón. El fiscal ofreció como medio de prueba una doble licencia para conducir de esta persona. Es decir, ella ni enterada estaba que contaba con una segunda licencia de conducir. Luego entonces, cuando imponen la medida cautelar justificada, el Ministerio Público razona, justifica que al contar con una segunda licencia implica que tiene un segundo domicilio. Si tiene un segundo domicilio, es posible que va a entorpecer el procedimiento porque no va a acudir a las audiencias. Esto le llevó a esta persona alrededor de 3 años mantenerse en esa prisión preventiva justificada. Si no es a base de juicios de amparo que logró su libertad, cuando sabemos que el hecho que cometió, que se trataba de peculado, no está dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué más da? Que no estén dentro de los que son en automático, porque hoy por hoy, si el gobierno decide imponer una prisión preventiva justificada, es un cheque blanco. Es decir, por el hecho que sea más mínimo, se lo pueden imponer. Hay otros casos en que un ex procurador general de la República, actualmente detenido con prisión preventiva justificada, que conoció de los hechos de 43 estudiantes desaparecidos hace algunos años y con grave estado de salud, él está en prisión preventiva justificada por 3 razones. Una, porque tenía 5 casas, 5 inmuebles y podía ocultarse.
Es decir, en México entonces se condena el tener de alguna manera la capacidad económica suficiente para tener 5 inmuebles. Segundo, que por haber sido Procurador General de la República, Fiscal General de la Nación en el sexenio anterior, contaba con las relaciones políticas y sociales suficientes como para que fuera auxiliado y entorpeciera el procedimiento y se diera la fuga. Y tercera, que contaba con una cuenta bancaria que oscilaba, no sé, en 4 millones de dólares justificados, pero que era dinero suficiente como para que pudiera evadir la acción de la justicia. Esa parte a mí me parece que es más que lamentable que entonces una persona con capacidad económica solvente y haya ocupado cargos públicos, hoy viene en un nuevo sexenio, en una oposición que toma el gobierno, y entonces a cuanta persona que se asuma y comete hechos con apariencia de delito, le van a aplicar la prisión preventiva justificada. Es decir, no solo es lamentable que se aplique la en automático o la oficiosa, también la justificada, porque los jueces hoy en día, y quiero decirlo, lamentablemente, esa autonomía de poderes en México no existe, por una razón. Políticamente, cuando inicia este sexenio, a un candidato al gobierno, a ocupar la presidencia de la República, dentro de sus discursos amenazó al Poder Judicial de la Federación, diciéndoles que ganaban mucho dinero, tenían distintas prerrogativas y eso se iba a eliminar. Eso fue un discurso que jamás fue realidad. ¿Por qué? Porque fue una forma en cómo someter a un poder judicial. A final de cuentas, el poder legislativo lo tiene porque cuenta con la mayoría. Le faltaba el poder judicial. Y es así como en México hoy la justicia, si ustedes se quejan de vivir esta situación que hemos escuchado hoy con gran, vaya, hechos reales, casos reales, pues en México estamos peor porque se utiliza la justicia de esa forma. Entonces, regresándome, el contenido de una resolución de un juez tendrá que ser justificar con base en principios de idoneidad, pertinencia, proporcionalidad, la aplicación de esas medidas, lo cual no acontece. Pero también me llama la atención, si hoy en día un fenómeno que ustedes quizá no conozcan es que nuestro presidente de la República, y de verdad es que no quisiera hablar de política, pero tengo que hacerlo porque lo relaciona directamente, cuenta con un discurso todas las mañanas en una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, un día a la semana acude un subsecretario de Seguridad Pública. Ese subsecretario de Seguridad Pública da cuenta de lo que aconteció en la semana que cierra. Lo más lamentable es que hoy por hoy se persiguen a los jueces que dictan libertades a personas que son detenidas porque no encontró los elementos necesarios y se dicta una libertad. Es decir, hoy se politiza precisamente la libertad de aquellas personas que, llámese por prolongada detención, por faltas al debido proceso, por lo que gusten y manden, un juez que decreta una libertad ya es exhibido. Pero no solo es que exhibido, sino hasta con nombres y apellidos en esa conferencia de prensa. Y yo pregunto, ¿cuál es el mensaje que se manda a la nación? Uno, que tenemos jueces que generan impunidad porque liberan a delincuentes, porque el contexto y la sociedad en general no conoce. No conoce una resolución que un juez pudo haber decretado la libertad por X razones. Nosotros vemos las mañaneras y pareciera que ahí nos dan el status quo de la nación. Y si se dice, vamos a investigar a estos y estos jueces porque han liberado personas que hemos detenido y son parte de delincuencia organizada, que eso no escapa definitivamente a que sea cierto, pero si no se respeta un tema de legalidad, debido proceso y demás, pues no tendrían por qué estar en detenidos, ¿no? Pero políticamente ya son jueces perseguidos. ¿Por qué? Y están siendo investigados por la fiscalía. De manera que entonces, como litigantes, ¿qué vemos? Si antes teníamos que litigar para convencer precisamente al juez, hoy habrá que hacer una doble acción para efecto de que se convenza, y no solo eso,
que tampoco se asuma como un juez que decida dejar en prisión preventiva a una persona por temor a que mañana va a ser perseguido políticamente y quizás hasta enjuiciado. Eso es lo que hoy acontece en México. Me parece muy alejado de lo que es el principio de presunción de inocencia, de lo que ustedes ya han hablado, porque no se practica, porque al final de cuentas, hoy hasta los jueces pueden ser objeto de procesamiento. Hace rato me referí que en México existen dos personajes, dos jueces, que ellos, haciendo una interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, precisamente determinan no imponer la prisión preventiva oficiosa, es decir, la automática, ¿eh? ¿Cuál es el argumento de ellos? Muy interesante, por cierto. El argumento para no imponerla es que ellos, cuando van a, evidentemente, les imputan el hecho que la ley señala como delito, y voy a hablar de alto impacto, un hecho que la ley señala como el delito de delincuencia organizada. Evidentemente, en la Constitución se dice que es de prisión preventiva oficiosa o automática. Bien, ¿qué hacen estos dos jueces? Ellos hacen una interpretación conforme a la Constitución, tratados internacionales, derechos humanos, pena anticipada, principio de presunción de inocencia, y entonces le piden al fiscal que en ese momento, cuando le solicita la aplicación de la medida, justifiquen la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la prisión preventiva oficiosa o automática. Es decir, el fiscal que acude con esos jueces, de antemano ya saben que tienen que ir preparados con medios de prueba para justificarlo, pero no lo logran, ¿eh? No lo logran justificar. Han sido cuestionados estos dos jueces por ello, porque sí vemos personas que, debiendo estar en privados de libertad conforme al hecho que cometen, están en libertad, pero porque hay jueces valientes también. Yo solamente sé de dos casos. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Precisamente, si el fiscal no justifica, aun y cuando conste en un catálogo de hechos que tiene que ser prisión oficiosa, a él no le están justificando idoneidad, necesidad y proporcionalidad. ¿Por qué? Porque el fiscal lo que hace, no tengo necesidad de justificarlo porque es automático, es un pase ya de por sí que va por default. No, el juez dice, si a mí no me razonas y no me explicas y no me justificas esos tres elementos, yo no puedo imponer esa medida, porque también se hace una interpretación de un artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos habla precisamente del tema de la imposición de la medida cautelar. Es decir, quisiera que fuera esto de manera generalizado, pero hasta ahora han sido solo dos jueces, no digo dos casos porque son varios los que han hecho esto. ¿Por qué motivo? Porque para ellos no importaría el hecho que la ley señale como delito para imponer esa medida. Para ellos es más importante que conforme a los tratados internacionales y al principio pro persona y a la Constitución se justifiquen esas condiciones, lo cual no ocurre. De manera que este año precisamente y en agosto, nosotros tuvimos una posibilidad, y lo digo como tal, porque llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la mano con lo que les vengo comentando, un juicio de amparo en revisión, en donde se propuso si la prisión preventiva oficiosa automática en México resultaba inconvencional, atentaba contra los tratados internacionales o la propia Constitución. Este caso precisamente fue por dos personas que promovieron este juicio y entonces hicieron varios planteamientos. A ellos se les impuso prisión preventiva oficiosa. Solicitaron la interpretación de un artículo del 167 haciendo una armonización con el contenido del artículo 19 constitucional que prevé la conducta, pero sobre todo con el 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y para que se aplique la prisión preventiva cuando sea necesaria y esté justificada. Eso fue muy interesante el planteamiento. Tan interesante fue que dos ministros votaron a favor precisamente de este proyecto. No fue así el resultado de los demás. ¿Por qué? Entra de nuevo el tema político.
Cuando se anuncia que se va a ventilar este asunto en la Suprema Corte, fue para el mes de agosto, el presidente de la República, en esas famosas comunicaciones de a diario, empieza a decir que toda la persona que está detenida con prisión preventiva, oficiosa o justificada, iban a quedar libres en automático cuando la Corte resolviera dos asuntos, ese de la interpretación del artículo 167 y otra cuestión de inconvencionalidad, pero se trataba sobre lo mismo, tenía que hacerse una interpretación acerca de, porque curiosamente también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos está por resolverse un asunto en contra de México donde seguramente va a ser condenado. Personas detenidas por 17 años en prisión preventiva oficiosa. De manera que entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué hizo cuando el presidente de la República manda el mensaje y dice, no es posible que la Corte resuelva la libertad de todos aquellos que están en prisión preventiva oficiosa? La sociedad se volcó y dijo, no queremos a los delincuentes que anden en la calle. Pero el mensaje no era, vaya, no era lo que iba a acontecer. Se iba a analizar por parte de quienes promovieron ese amparo, porque aquí el amparo, no sé si ustedes para el efecto de casación, atiende al principio de relatividad de la sentencia, que solo me ampara a mí si yo voy al juicio de amparo, no va a amparar a los demás, no tiene ese efecto, ¿no? Ese alcance. De manera que políticamente el presidente de la República mandó a su secretario de Gobernación a reunirse con los ministros previo a que se debatieran estos juicios. ¿Y qué se consiguió? Que no pasara precisamente esa inconvencionalidad y esa inconstitucionalidad del artículo y se propusiera un nuevo ministro para que reasuma jurisdicción, tenga el caso y plantee otra solución. ¿Qué quiere decir? En mi concepto, están esperando a que se resuelva en la Corte Interamericana de Derechos Humanos esa condena que se ve venir en contra de México y quizás ya los ministros entonces se convenzan de que está siendo se está imponiendo prisión preventiva de manera desmedida, pero sobre todo atentando contra los principios de presunción de inocencia, y esto tendría que ser motivo de una reforma incluso constitucional, porque para aquellos que promovieron estos recursos, si la ley los ampara, pues quedarían en libertad efectivamente por cuanto a la inconvencionalidad de la ley. No quiere decir que abrían las puertas de las cárceles como el señor presidente lo propuso y entonces quedarán libres. Creo que ha sido mal empleado todo este discurso, pero entendiéndose cómo desde el Poder Ejecutivo se maneja y en perjuicio de cualquiera, llámense periodistas, ciudadanos, políticos, cualquier persona puede ser sujeta hoy y con temor a que le impongan una prisión preventiva justificada si no está de acuerdo conforme a la política que se ejerce en este país. Yo terminaría y cierro este pequeño semblanza de lo que ocurre hoy y que preocupa en México, y no solo en México, en América Latina, porque lo que yo he venido escuchando es que padecemos del mismo mal. De verdad, espero que, aunque sea mal para México que la Corte Interamericana emita una nueva sentencia de condena, sí sea el parteaguas para que la Suprema Corte, más allá de decisiones políticas o mensajes políticos de un presidente, tome cartas en el asunto y se vea que la solución no es llenar las cárceles con personas que van a tener esa medida por determinado tiempo. Creo que no tenemos los sistemas eficientes porque habiendo otras medidas y que se pueden justificar, los mismos brazaletes electrónicos que en México no se utilizan, eso está nada más en el código adjetivo, pero no se utilizan como para tener control de una persona. ¿Por qué tener las cárceles hacinadas cuando pudiera poner una persona en libertad, vigilado, con medidas cautelares distintas para efecto de que garanticen precisamente lo que priva en el principio de garantía de que no se obstaculice el procedimiento, no se amenace a las víctimas, a los testigos, y bueno, de esa forma creo que con medidas cautelares menos lesivas. A mí me preocupa más, creo, el tema político que el tema jurídico, porque si jurídicamente ya está el asunto en la Corte y estuvo a punto, a nada, de que se votara y que se declarara la inconstitucionalidad de un artículo, que eso pondría nada más a ellos en libertad, quizás después de eso vendría una cascada de juicios de amparo, pero bueno, no se ponen en la libertad a los delincuentes porque ni siquiera han sido condenados. Sin embargo, con esos mensajes políticos, creo que va a ser difícil
que se logre. Sin embargo, la Corte Interamericana próximamente va a emitir esa resolución y estimo que a partir de ahí pues se genere verdaderamente esa posibilidad de que se determine que se atenta indudablemente contra el principio de presunción de inocencia, porque considero que también es pena anticipada. Muchas gracias. Sí, cara, amigo y hermano, muchas gracias y muy gentil por esa síntesis que acaba de hacer. Terminamos entonces la noche de hoy con la intervención del maestro Germán Pavón, que nos va a trazar unas líneas acerca de la relación que puede llegar a tener algunas causales de casación, muy grosso modo, con la medida de aseguramiento. Maestro, buenas noches. Hola, César Augusto, es un gusto saludarte y es un gusto saludar a los panelistas internacionales, al profesor Bernate, a la maestra Wanda Fernández, a Eduardo. Bueno, pues primero felicitarlo. ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan Sí, bien? maestro. Perfecto. Bueno, pues felicitarlo por su obra. Es una obra muy, muy completa, un estudio muy profundo. Creo que es la obra más completa en materia de medidas de aseguramiento, su análisis constitucional, su análisis de convencionalidad y desde luego, más allá del discurso académico, pues compartir la crítica acerca del instituto, de su uso desmedido y acerca del impacto social en materia de violación de derechos humanos. El objetivo de la charla que me encomendó César fue qué relación puede tener la medida de aseguramiento de cara a los escenarios de casación penal. Antes de referirme a ello con cierta puntualidad, quiero hacer un pequeño recorderis, porque es que la medida de aseguramiento está precedida, como todos lo sabemos, de la formulación de imputación. Cuando de se puede inferir que, o se puede inferir razonablemente que la persona puede ser autor o partícipe de la conducta imputada. En los términos del artículo 287, que es una norma espejo con el artículo 308, que igualmente plantea cuando de los elementos materiales probatorios de evidencia física y elementos recogidos asegurados, se puede inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. Hace muchos años ocurrió y todavía se sigue, o sea, se vendió la formulación de imputación en escenarios nacionales e internacionales como un acto de mera comunicación. Y así se lo sigue vendiendo, que la formulación de imputación es un acto de mera comunicación. En varios escenarios académicos hemos planteado que la formulación de imputación es un acto de comunicación sustancial, mas no es un acto de mera comunicación. A partir de la presentación internacional que se le hizo de que es un acto de mera comunicación, pues las formulaciones de imputaciones comenzaron a ser desposeídas, no tanto del tema de ausencia de hechos jurídicamente relevantes sobre los cuales nuestra Corte ha hecho una reiterada jurisprudencia, como un error
de estructura que genera nulidad. Y ahora pues ahora ya cambió la jurisprudencia y plantea ya no se puede hacer esa petición en su escenario natural de la preparatoria, sino que corresponde en el juicio oral. Hemos planteado que más que un acto de mera comunicación es un acto de comunicación sustancial, pero por sobre todo es un acto reglado de carácter argumentativo. Cuando simplemente plantea, cuando se puede inferir razonablemente que está poniendo de presente que la formulación de imputación, norma espejo, la 287 con el 308, por sobre todo es un acto de carácter argumentado. Cuando de las premisas fácticas, cuando de los elementos materiales probatorios se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe, y hemos planteado que a ese ejercicio inferencial no debería tener esa adjetivación de inferencia razonable. Habida razón de que lo razonable, desde el punto de vista lingüístico, nos conduce a lo sensato, o como cuando se habla de que es un precio razonable. Y lo razonable o lo irrazonable no permite una redondez conceptual. Por eso preferimos plantear que en vez de diferencia razonable, hablemos de razonabilidades. Hablemos de razonabilidades jurídicas, razonabilidad jurídica. ¿A qué ha conducido este bautizo de que es un acto de mera comunicación? Pues que simplemente se hace una comunicación del nomen juris, del nomen jurídico, del nomen juris, del nombre específico, genérico o específico. Y hemos dicho, una formulación de imputación no se cumple simplemente con la mención del nomen juris, con la mención del nombre jurídico. Porque de lo que se trata como comunicación sustancial es precisar si los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o la información legalmente obtenida permite arribar como conclusión traducida en imputación jurídica que la persona adecuó de forma inequívoca su conducta sí o no a un tipo objetivo, a los tipos subjetivos y a los dispositivos amplificadores del tipo. Entonces, por eso identificamos ejercicios de razonabilidad del fenómeno de autoría, sus expresiones de autoría material, autoría inmediata y coautoría, pero más allá del nombre jurídico. ¿Por qué más allá del nombre jurídico? En modo del profesor Roxin, pues autor, quien domine el hecho, y pues que precisemos que dominio el hecho en modo del maestro Maures, quien está en la capacidad de dejar correr, detener o interrumpir con su comportamiento el curso del acontecimiento típico. Todos saben muy bien que en eso me aparto con mucho respeto, y lo he dicho públicamente, de las posiciones del profesor Roxin, y soy más partidario del planteamiento del profesor Mario Salazar Marín, quien plantea que autor no es quien domina el hecho, autor es quien domina el injusto. Y pues la dogmática penal ya ha recorrido demasiado camino a nivel nacional e internacional. Y es claro que el derecho penal no se ocupa de dominio de hechos, ni de dominio de hechos. Así que no, que por todo el contrario se ocupa del dominio de conductas culpables.
Muy bien. En ese, sí, en ese ejercicio, o sea, la imposición de medidas de aseguramiento, la crisis de la imposición de las medidas de aseguramiento empieza a nuestro juicio con la forma, digámoslo, facilista que en algunos escenarios se sigue considerando que la formulación de imputación es un acto de mera comunicación, olvidando, como lo hemos dicho, que por sobre todo es un acto de carácter argumentado. Si es un acto de carácter argumentativo, de cara al dominio del hecho, de cara al dominio de la voluntad en materia de autoría mediata, de cara a los actos de coejecución material de la coautoría, de cara a los actos del codominio funcional, no del hecho, sino del codominio funcional del injusto. Y ese es un acto de carácter argumentado. Perfectamente, cuando entremos en el escenario de controversias pertinentes y ya ligando esto con los temas de casación penal. Miren ustedes, en sede de casación penal, una de las vías más hermosas que se puede utilizar para censurar las sentencias de los tribunales es cuando se incurre en error de falso raciocinio y sobre todo cuando se incurre el desconocimiento del principio de razón suficiente o cuando se incurre en la falacia del non sequitur. La falacia del non sequitur cuando no se sigue, no se deriva, no se concluye, no se justifica. Ese falso raciocinio derivado de la falacia del non sequitur perfectamente puede ser utilizado en el tema de controversias pertinentes. Si bien es cierto, alguna vez me correspondió unas controversias pertinentes y entre las controversias pertinentes quise utilizar el tema de la falacia del non sequitur y me dijo, no, doctor, eso es un tema para casación penal. Le dije, bueno, entonces vamos a hablar de cuando de no se puede inferir que es lo mismo. Cuando de las premisas fácticas no se pueda concluir el dominio del hecho, el dominio del injusto, el dominio de la voluntad. Cuando no se pueda inferir los actos de codominio funcional del hecho, codominio funcional del injusto y los actos de coejecución en materia de coautoría. ¿Cómo podemos ligar la medida de aseguramiento con los escenarios de censuras en casación penal? Si bien es cierto, la medida de aseguramiento es una medida de carácter provisional. Provisional en cuanto a la imputación del tipo objetivo, provisional en cuanto a la imputación del tipo subjetivo y provisional, digámoslo provisional entre comillas. No sé, no tengo la estadística de cuántas veces podrá cambiar la imputación del tipo objetivo, la imputación del tipo subjetivo y la imputación del dispositivo amplificador del tipo. No tengo la estadística cuántas veces podrá haber cambiado ya en escenario de sentencia de primera instancia y en sentencia de segunda instancia. Pues bien, el escenario de la formulación de imputación, el escenario de la imposición de medida de aseguramiento, si nosotros lo miramos con una mirada holística hacia la sentencia de primera instancia y sentencia de segunda instancia, podemos verificar que en el escenario de la imposición de la medida de aseguramiento
también se puede llegar a incurrir en una indebida aplicación de una norma sustancial, por violación directa o por violación indirecta. Una indebida aplicación en cuanto al tipo objetivo, cuando de los elementos materiales probatorios de la evidencia física y la información legalmente obtenida, no se pueda inferir la adecuación de la conducta al tipo objetivo de que se trate. Una indebida aplicación en cuanto al dispositivo amplificador del tipo. Escenarios como cuando, por ejemplo, los elementos materiales probatorios y la evidencia física, más que permitir una inferencia razonable de coautoría, lo que puede llegar a plantear es un escenario de una complicidad. De allí la importancia de las controversias pertinentes que nos permite el artículo 306 de la Ley 906, en donde nosotros podemos hacer uso, entre otras, si nosotros vemos el artículo 306, dice el fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida de urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente. Miren ustedes que ahí en ese 306, ese tema de controversia pertinente está en un renglón. Y la pregunta es, ¿qué podemos hablar de controversias pertinentes? Consideramos que las controversias pertinentes no solamente tienen que referirse al tema de los fines constitucionales, sino que pues, sobre todo las controversias pertinentes pueden llegar a, o sea, la referencia, el objeto de ataque dialéctico del tema de las controversias pertinentes tienen que estar ligados al tema de la ausencia de inferencia razonable o cuando la conclusión no se deriva, no se concluye de las premisas fácticas. Por eso, en ese escenario de controversias pertinentes, se puede llegar a poner de presente ante el juez de garantías que el conjunto de argumentos utilizados por el fiscal y mediante el cual atribuyó a nuestro defendido un dispositivo amplificador del tipo de autoría de participación, no se configura como inferencia razonable deductiva, o en nuestro lenguaje, no se configura como ejercicio de razonabilidad jurídica, a través de la cual se hubiera puesto de presente, o mejor, justificado, la adecuación de la conducta a los dispositivos amplificadores del tipo de autoría material, de autoría mediata, de coautoría, de complicidad, de determinador o de interviniente en materia de atribución, sino que se trató de enunciados conjeturales basados en suposiciones sin acreditaciones probatorias o cuando esa inferencia, cuando no se cumple con esa inferencia razonable y simplemente se hace, no se hace el ejercicio de razonabilidad jurídica, sino de imputación simplemente del nomen juris del dispositivo amplificador del tipo. A poner de presente también ante el juez de garantías, porque es que tenemos, claro, cuando se puede inferir que cuando el fiscal efectuó la imputación del dispositivo amplificador del tipo de autoría de participación de la conducta ilícita investigada,
En esa inferencia errónea, en esa inferencia errónea, pudo haber incurrido en un error de hecho derivado de falso juicio de existencia por suposición de un elemento material probatorio o por suposición de una evidencia física, o derivado de la omisión valorativa de un elemento material probatorio o de una evidencia física favorable a la situación jurídica del imputado. O puede también, en modo de falsos juicios de identidad, plantearse que se incurrió en un error de hecho derivado de falso juicio de identidad. Por ejemplo, al haber efectuado agregados o cercenamientos fácticos a los elementos materiales probatorios o a las evidencias físicas. O, como lo decíamos hace un momento, que el fiscal hubiese incurrido en falsos raciocinios por transgresión de reglas de la lógica, de leyes de la ciencia o de máximas de experiencia, o más puntualmente, porque es que si nos vamos a máximas de experiencia, leyes de la lógica y leyes de la ciencia, más puntualmente, cuando incurrió en falacias lógicas o materiales que lo condujeron a efectuar imputaciones erróneas. Y una de las falacias más recurrentes en las cuales se incurren es en la falacia del non sequitur. Es cuando de se pueda inferir que, pero cuando de no se pueda inferir que el modo de autoría, el modo de participación o el modo de tipo objetivo, de tipo subjetivo, de tipo objetivo, de imputación de tipo objetivo, cuando de no se puede inferir el modo de imputación de tipo subjetivo, cuando de no se puede inferir el modo de imputación de dispositivos amplificadores del tipo. En ese escenario se consolida una falacia de non sequitur, cuando no se sigue, cuando no se deriva, cuando no se concluye, cuando no se justifica. ¿Qué no se justifica? La conclusión. ¿Qué es lo que no se justifica? La imputación jurídica. De otra parte, en ese horizonte, ante la presencia de elementos materiales probatorios, de evidencias físicas o de informaciones legalmente obtenidas que no revelen, que no muestren, que no den a conocer, que no permitan justificar la adecuación inequívoca de la conducta del tipo objetivo atribuido, o ante la ausencia de soportes probatorios en esa dirección, pues en manera alguna se podrá hablar de razonabilidad jurídica y también no se podrá, o no se podrá hablar de inferencia razonable, de adecuación típica de la conducta delictiva que se trate. En esos eventos se tratará solo de un enunciado, se tratará solamente de un nombre jurídico, de un nomen juris, de un enunciado, de un simple nombre genérico específico lanzado al aire, mediante el cual no es hacedero construir ninguna sustentación de imposición de medida de aseguramiento. Las controversias pertinentes de la defensa también pueden incluir controversias pertinentes referidas a imputaciones jurídicas desacertadas, como pueden ser las siguientes: a poner de presente ante el juez de control de garantías la ausencia
de adecuación de la conducta al dispositivo amplificador de autoría material. Ante una ausencia de adecuación de la conducta al dispositivo amplificador de autor material, autor mediato, coautor, o ante la ausencia de adecuación de la conducta a título de cómplice, determinador o interviniente, respecto de la cual se solicitó la imposición de medida de aseguramiento, pues estamos evitando una indebida aplicación del dispositivo amplificador de que se trate. A poner de presente, por ejemplo, ante el juez de control de garantías que la conducta de nuestra defendida no se adecua, por ejemplo, a la autoría material, no se adecua a la autoría inmediata o no se adecua a la coautoría, sino que se adecua a la complicidad. Estaríamos anticipándonos a la indebida aplicación del dispositivo amplificador de autoría material, inmediata, coautoría, y a la falta de aplicación del dispositivo amplificador de la complicidad. A presentizar como argumento ante el juez de control de garantías la ausencia de adecuación típica por la que se solicitó medida de aseguramiento. O sea, ya lo hemos dicho, a poner de presente la atipicidad objetiva de la conducta. A poner de presente ante el juez de control de garantías que los elementos fáctico-probatorios no se recogen en la imputación jurídica del tipo objetivo imputado, sino que se recogen en una adecuación típica menos gravosa. Observen ustedes que esto está en mirada holística con la indebida aplicación y la falta de aplicación que son censuras propias del recurso de casación penal, donde hablamos de indebida aplicación y de falta de aplicación. En la imposición de medida de aseguramiento decíamos, a pesar de que es una medida provisional, también se puede llegar a incurrir en indebida aplicación y en falta de aplicación. Y muchas veces esa indebida aplicación y esa falta de aplicación deviene de la indebida formulación de imputación de cara a tipo objetivo, tipo subjetivo y dispositivos amplificadores del tipo. A poner de presente ante el juez de control de garantías, por ejemplo, la concurrencia de una atenuante genérica o específica en la conducta por la cual se solicitó la imposición de medida de aseguramiento para evitar una falta de aplicación de la atenuante genérica o la atenuante específica. A poner de presente. Aquí viene un tema en esta dirección. Como se trata de discusiones alrededor del injusto objetivo, la controversia pertinente también se puede orientar a poner de presente la existencia negativa de la antijuricidad, por ejemplo, resultante de la configuración de alguna causal de justificación que lo permitan los elementos materiales probatorios. Hay algunos escenarios en nuestro sistema acusatorio. Las discusiones de ausencia de responsabilidad penal se llegaron a plantear de una forma, pues, que contraría nuestro ordenamiento jurídico, que plantea que está proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las discusiones de ausencia de culpabilidad se han trasladado al juicio oral. Y las discusiones
sobre las cuales pueden recaer las controversias pertinentes solo son sobre tipo objetivo, o mejor, sobre injusto objetivo. Pues bien, no es necesario acudir a demasiadas explicaciones en la teoría del delito y plantear que los temas de antijuridicidad también hacen parte de injusto objetivo, que no es necesario esperar hasta el juicio oral para plantear la presencia de elementos materiales probatorios que permiten la existencia negativa de la antijuridicidad. Y como decíamos anteriormente, las controversias pertinentes también se pueden orientar a poner de presente ante el juez de control de garantía que la imputación jurídica del dispositivo amplificador de autoría o participación no se deriva, no se desprende, no se sigue como conclusión de la imputación fáctica, ni de los elementos materiales probatorios, ni de las evidencias físicas, ni de las informaciones legalmente obtenidas que utilizó como soporte la Fiscalía. Y de consecuencia podemos poner de presente al juez de control de garantías que esa ausencia de adecuación típica al dispositivo amplificador del tipo de autoría o participación, al definirse situación jurídica, no obstante ser provisional, puede conducir a la indebida aplicación de normas sustanciales. A poner de presente ante el juez de control de garantías que la adecuación de la conducta a la estructura ya del tipo objetivo por el cual se solicitó medida de aseguramiento no se refleja, no se deriva, no se concluye, no es permitivo llegar a esa conclusión, no se refleja, no se deriva de los elementos materiales probatorios, evidencias físicas o de las informaciones arguidas como soportes probatorios, y de consecuencia poner de presente al juez de control de garantías que esa ausencia de adecuación típica en modo de tipo objetivo, al definirse situación jurídica, no obstante ser provisional, puede conducir a una indebida aplicación de normas sustanciales. Esto es que la discusión a fondo de la indebida aplicación o la falta de aplicación de las normas sustanciales no puede ser solamente para los escenarios de casación penal. En el juicio oral también podemos hacer el mismo ejercicio en el evento de llegar a ese escenario. Utilizando la técnica de casación penal. En días pasados tuvimos una defensa, hacía rato que no intervenía en juicios orales. Fue a un exfiscal de la JEP conocido, no voy a dar su nombre. Le formularon imputación. Ustedes lo recuerdan, ese fiscal que apareció metiéndose unos dineros por debajo de la chaqueta. Le formularon imputación por concierto para delinquir, con fines de cometer delitos de narcotráfico, concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública, tráfico de influencia y el delito de cohecho. Así fue la formulación de imputación, así fue la formulación de acusación, así fue la teoría del caso
en los argumentos previos, y así el fiscal se fue a pedir condena en los alegatos de conclusión. Y nuestro ejercicio de defensa en los alegatos de conclusión, respetando la prueba, sin discutir la prueba, lo único que hicimos fue plantear, conforme a líneas jurisprudenciales, que esa conducta no sea adecuada de forma inequívoca al delito de concierto para delinquir con fines de cometer delitos de narcotráfico, ni de concierto para delinquir con el fin de cometer delitos contra la administración pública, ni de tráfico de influencia. Bueno, para resumirles, de los 4 delitos fue absuelto por 3 delitos. O sea, no puede ser que ese escenario de las indebidas aplicaciones o la falta de aplicaciones sea solamente para las censuras de casación penal. Perfectamente podemos anticipar estas discusiones en el escenario de controversias pertinentes. Otro evento que también podemos presentar como controversia pertinente para evitar indebidas aplicaciones o faltas de aplicaciones es a presentizar incongruencia entre la imputación fáctica y la imputación jurídica, cuando lo jurídico no recoge lo fáctico. Eso es una típica censura de violación directa de la ley sustancial. Acepto lo fáctico, pero lo fáctico, la imputación jurídica no recoge la imputación fáctica. No hay necesidad ni siquiera de hablar de elementos materiales probatorios. La incongruencia, esa incongruencia al definirse situación jurídica puede también conducir a la aplicación indebida de una norma sustancial y a la falta de aplicación de otra norma sustancial favorable, así sea la medida de aseguramiento tenga un carácter de provisional. Otro evento que puede haber fenómeno de incongruencia entre la imputación fáctica y la imputación jurídica, a veces se presenta, no es de tanta ocurrencia, pero a veces se presenta por no estar atento al tema de hechos jurídicamente relevantes, que son trascendentales de la formulación de imputación, pues tan son trascendentales que constituyen congruencia con la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, congruencia con los hechos jurídicamente relevantes en la acusación, congruencia con el escrito de acusación, formulación de acusación, sustentación de la acusación y congruencia con los temas de la sentencia. ¿Y qué ocurre? A veces no se le pone mucho cuidado a los hechos jurídicamente relevantes de la imputación y puede ocurrir que el fiscal en la solicitud de imposición de medida de aseguramiento modifica los hechos jurídicamente relevantes comunicados, comunicados de forma clara, precisa y sucinta o de forma poco clara, precisa y sucinta. ¿Y qué pasa? Que con base en nuevas proposiciones fácticas o con base en elementos materiales probatorios, en hechos jurídicamente relevantes adicionados, solicita la imposición de medida de aseguramiento o cuando omite mencionar alguna circunstancia de atenuación específica relacionada como hechos jurídicamente relevantes en la formulación de imputación y sin ella solicita la imputación de medida de aseguramiento. Otro escenario que nosotros del cual también nos podemos ocupar en controversias pertinentes es a presentizar ante el juez de control de garantías la duda probatoria, que no haya modo de resolverla
bajo el entendido que el escenario de discusión y aplicación del indubio pro reo no es de exclusividad en el juicio oral, toda vez que como principio rector permea todas las actuaciones procesales en los términos del artículo 7º de la Ley 906, en sentido de que toda duda se debe resolver a favor del imputado sin importar la fase procesal. Nosotros tenemos claridad suficiente que desde luego la aplicación definitiva del indubio pro reo, de absolución por indubio pro reo, es en la sentencia, pero la aplicación del indubio pro reo no es de exclusividad en el juicio oral, y el indubio pro reo puede facilitar que se abstengan de proferir la medida de aseguramiento. Otros escenarios que, por ejemplo, también podemos alegar en casación penal es la doble incriminación, la cosa juzgada, el non bis in idem y desde luego, sin olvidar que la cosa juzgada y el non bis in idem poseen sus límites. Eso lo podemos presentizar ante el juez de garantías. Podemos presentizar la prohibición de una doble incriminación. Podemos presentizar que la formulación de imputación se ha hecho de un non bis in idem. O podemos presentizar los escenarios de la cosa juzgada. Sin olvidar que la cosa juzgada y el non bis in idem poseen límites. Al respecto, el radicado 36.828 y el radicado 45.75. Otro escenario que también es materia de censura en casación penal es la prescripción de la acción penal. Esto también lo podemos presentizar, si eso lo permite, en materia de controversias pertinentes. A propósito, el radicado 45.058. Otro evento en materia de procedibilidad, a poner de presente que la acción no se podía iniciar por tratarse de una conducta ilícita que requería de querella y que quien puso, o en el evento en que quien puso la querella no era un querellante legítimo. Y finalmente, pues impuesta la medida de aseguramiento, se puede optar por presentar evidencias sobrevinientes que susciten y justifiquen la revocatoria de la medida de aseguramiento y a solicitar la sustitución de la detención preventiva por la del lugar de residencia. Algo que sí lamentamos. Miren ustedes que en días pasados salió por acá la tengo. Eso fue en el 2021. Eso fue el auto del 5 de febrero de 2021, radicado AEP 3012-2021-00300. Es una decisión de nuestro magistrado Ariel Augusto Torres, donde habla de el control de la legalidad de la medida de aseguramiento y plantea, por error de hecho, por falso juicio de existencia, por suposición o por omisión valorativa, de errores de hecho por falso juicio de identidad, por tergiversación, por agregados fácticos o por cercenamientos fácticos, y habla de control de legalidad de la medida de aseguramiento por falso raciocinio, a los que nos hemos hecho referencia. Nosotros en la ley 600 teníamos el 392. Mire, profesor César Augusto,
que nosotros teníamos el 392 del control de legalidad de medida de aseguramiento, y esa era una casación chiquita. Era una casación chiquita. No con todos los alamares como nos gusta hacer las demandas en casación penal, pero por ejemplo, dice, cuando se cuestione la legalidad material de la prueba mínima para asegurar procederá en los siguientes eventos, cuando se supone o se deja de valorar una o más pruebas. Ahí tenemos un falso juicio de existencia por suposición o por omisión valorativa. Cuando aparezca clara y ostensiblemente demostrado que se distorsionó su contenido, ahí tenemos el falso juicio de identidad por distorsión o por tergiversación, por agregados fácticos o por cercenamientos fácticos, o por inferencia o la inferencia lógica en la construcción del indicio, ausencia de inferencia lógica, o cuando se desconocieron las reglas de la sana crítica, y 3, cuando es practicado o aportada el proceso con desconocimiento de algún requisito condicionante de su validez. Y ya para terminar, no hice referencia a censuras por errores de derecho derivados de falso juicio de legalidad, cuando los elementos materiales probatorios hubiesen sido recogidos en actos de investigación ilícitos o ilegales. Y mire esto, profesor César Ambrís. ¿Qué ocurre, César Augusto? Si nosotros miramos con detenimiento, yo siempre le digo en clase a mis compañeros que me escuchan en la Universidad del Rosario, leamos la norma despacio y en voz alta. Y ojalá la podamos leer como la estuviese leyendo un poema de Antonio Machado, ¿no? Con voz cadenciosa. Observe usted que en el 287, el principio de legalidad está enmarcado. Y en el 287 y en el 308 y en el 308, perdón, se me perdió. No, ya lo tengo aquí. En el 287 dice lo siguiente: hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida. Observen ustedes que es claro que los elementos materiales probatorios, las evidencias físicas y la información tiene que haber sido obtenida en actos de investigación lícitos y legales. Ahí está el principio de legalidad. Y en el 308 también dice: el juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación o su delegado, decretará la medida de aseguramiento. Mire el condicionante. Cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente. La pregunta es, con elementos materiales probatorios,
evidencias físicas e informaciones obtenidos en actos de investigación ilícitas o en actos de investigación ilegales. Primera pregunta, ¿se puede formular imputación con ellos? La respuesta es obvia, no. Y no lo digo yo, no me lo crean, créanle al 287 y el 308. Se podrá decretar medida de aseguramiento con base en elementos materiales probatorios y evidencias físicas que hubiesen sido obtenidas en actos de investigación ilegales, ilícitas. La respuesta es no. La Corte solamente ha reservado para 5 eventos que se puede hacer discusión de legalidad. Lo otro, todo lo traslada, porque las exclusiones se trasladan a la audiencia preparatoria. ¿A dónde viene esto? Que también caben censuras, también caben censuras por errores de derecho derivados de falso juicio de legalidad cuando se trate de elementos materiales probatorios y evidencias físicas que hubiesen sido obtenidos de forma ilícita o de forma ilegal. Y voy a terminar ya con eso. Causa, desde luego, la línea jurisprudencial es que el escenario es la audiencia preparatoria. Con eso, ¿por qué se traslada esa discusión a la audiencia preparatoria? Al trasladarse esa discusión a la audiencia preparatoria, César Augusto, se está permitiendo en ciertos eventos que se impongan medidas de aseguramiento con fundamento en elementos materiales probatorios, en evidencias físicas o en informaciones obtenidas en actos de investigación ilícitos y legales. Pues bien, la Corte ha dicho que el escenario de la exclusión es la audiencia preparatoria y decimos, bueno, pues no le hagamos tanto ruido. Si es que eso genera tanto ruido, porque van a estar en desacato de la línea jurisprudencial, pues lo que sí se puede plantear es no en la exclusión, sino que el juez de control de garantías se abstenga de valorarlos. Y bueno, con esto termino. Espero haber cumplido con la ligazón de censuras de violación directa, por indebida aplicación, por falta de aplicación, por falso juicio de existencia, por falso juicio de entidad, por falso raciocinio y por falso juicio de legalidad. O sea, nosotros con mirada holística, desde la formulación de imputación, podemos estar mirando adelante lo que podrán ser las censuras de casación penal. Teniendo en cuenta que muchas veces la imposición de medidas de aseguramiento en modo de indebida aplicación o de falta de aplicación deriva de la indebida imputación jurídica en modo de que apunten a una indebida aplicación o una falta de aplicación. Bueno, César Augusto, ha sido un gusto poder compartir con todos los panelistas estas pequeñas reflexiones que como reflexiones y como discusiones las podemos plantear en las controversias pertinentes y que las controversias pertinentes son bastante amplias, lo permiten, y que las controversias pertinentes no solamente son la de poner de presente la ausencia
de los fines constitucionales, sino que hay un universo muy grande y muy enriquecido. Y que este mismo escenario de controversias pertinentes es muy posible que sea trasladado a los alegatos de conclusión. Las controversias pertinentes de cara a impedir una indebida aplicación y una falta de aplicación son trascendentales. Que la medida de aseguramiento, en vez de imponerla por coautoría, se imponga por complicidad, hay unas ganancias enormes. Hay ejemplos, por ejemplo, muy recurrentes, donde se hace una formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento por concierto para delinquir y a su vez por coautoría, cuando en ese escenario no se presenta el concierto para delinquir en su proyección de propósito de comisión de delitos indeterminados. Esta discusión la podemos dar en materia de controversias pertinentes con muchísima redondez, porque no se trata, digamos, de una diarrea jurídica, y discúlpenme la palabra, no se trata de un granizado jurídico, tampoco se trata de marihuana jurídica. Las controversias pertinentes no son marihuana jurídica, son justamente pertinentes. En el mismo parangón de lo que, parecido a lo que se puede decir como que es la pertinencia del medio de prueba, pertinencia directa o pertinencia indirecta. Para resumir y finalizar, frente a qué es la pertinencia? La pertinencia dice relación con refutaciones que de forma pertinente impidan una indebida aplicación del tipo objetivo, del tipo subjetivo o del dispositivo amplificador del tipo. Además de las otras temas de cosa juzgada, de non bis in idem y el tema de prescripción, que impedirían también en últimas una indebida aplicación del tipo objetivo y del correspondiente dispositivo amplificador del tipo. Bueno, César Augusto, felicitarlo, sigue escribiendo, que siempre será un gusto leerlo y compartir con ustedes las reflexiones. Y pues, se finí. Chao, chao. Gracias, Eduardo, por la invitación. Mucho gusto y muy amable, y gracias por sus aportes. César, amigo, muchas gracias. Dejamos por hoy aquí. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Pues por obvias razones hoy no haremos sesión de pregunteo. Muchas gracias, descansen y muy amables por su paciencia. Vale. Mañana nos vemos nuevamente. Mañana estará el profesor Óscar Augusto Toro Lucena, el profesor Francisco Bernate y el profesor Antonio Luis Navarro González. Muchas gracias.